desde muy pequeña siempre me cuestioné qué hay, o sea, en la cabeza, en el corazón de una persona, de un ser humano, para que sea capaz de, más que de rechazar, y perdón que ocupe esa palabra, pero es que es así, pienso que es así, de odiar a otro ser humano, creyéndose superior, porque ya si juzgas, criticas, ves mal o dices palabras hirientes hacia esa persona, pues desde dónde lo haces, ¿no? Desde un supuesto grado de superioridad. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Señoras y señores, démosle la bienvenida nuevamente a Rubí Elena a su podcast Libérate. Ay, muchas gracias. Sí, primero que nada me gustaría ofrecer una disculpa a mi audiencia porque durante aproximadamente 2 meses que no me paro por aquí a grabar un podcast. La verdad, hasta yo me extrañaba aquí sentada frente al micrófono, escuchándome. No es pretexto ni justificación, pero por una parte sí me gustaría explicar el por qué. Además de que mi computadora ha estado a punto de morir, hay días en que simplemente hace lo que quiere y no jala. Aunado a pues un tema de salud físico llamado ciática, que a veces no me permite permanecer sentada durante un buen rato. Y bueno, principalmente necesito compartir que estos últimos meses han sido un poco complicados, estresantes, preocupantes, porque he estado atravesando por diversas situaciones a nivel económico, laboral, y con laboral digo a la búsqueda de trabajo, me refiero a eso, a nivel de relaciones incluso a nivel sentimental.
Y bueno, pues todo eso me ha complicado el sentarme con calma, con una mente abierta, creativa, ¿no? A expresarme. También, honestamente, la parálisis por análisis se ha adueñado de mí en algunos momentos. A veces es tanta la información, son tantos los temas, tantas mis historias de vida que me gustaría compartir aquí, pero al reflexionar de qué manera, desde dónde, el para qué, me lleva a generar mucho conflicto interno y termino haciendo nada y procrastinando y enojándome conmigo misma y teniendo que trabajar en liberar ese enojo, ¿no? Y esa frustración. Honestamente, lo que me gustaría compartir a partir de ahora no es nada más un tema de neurodivergencias, aunque por supuesto todo lo que comparto en este podcast sí o sí tiene que ver con eso, porque es mi historia personal, es mi vida, es mi día a día, y siempre, quiera o no, pues está relacionado, ¿no? Mi forma de pensar, de actuar, de sentir, de expresarme, mis decisiones, cada experiencia que vivo, pues se ve impactada por una mente neurodivergente, ¿no? Un sistema nervioso hipersensible, por una personalidad hiperempática, etcétera, etcétera. Desde hace un tiempo he venido sintiendo el llamado para compartir otro tipo de información en este podcast, temas un poquito más profundos relacionados a mi proceso de crecimiento personal, emocional y espiritual, y que está relacionado también con algunas herramientas que he aprendido con el paso del tiempo y que me han sido útiles para navegar estas aguas, para salir adelante, para conocerme, para liberar algunas cuestiones, para sanar algunas otras, etc. Pienso que hasta ahora ha sido suficiente el contenido que he compartido con respecto a los mitos, a los rasgos básicos del autismo. En caso de que aún quede algún tema por tocar, por mencionar, si a alguien le interesa, les agradecería mucho me mandaran un mensaje por inbox a través de alguna de mis redes sociales o en los comentarios de Spotify o YouTube para ver la oportunidad de abordarlo antes de pasar a otro tipo de contenido. Ya les notificaré más adelante, pero ese es otro de los motivos por los cuales he estado bastante reflexiva últimamente y no he estado grabando mucho, precisamente porque he estado cuestionándome la dirección a donde quiero llevar este podcast. Y al hacer eso no estoy muy segura de si las personas que hasta ahora se han visto interesadas en mi contenido, que ha estado muy muy enfocado en la experiencia autista principalmente, desconozco si estos otros temas de los cuales me gustaría comenzar a compartir pudieran seguir siendo de su interés. Por lo tanto, también he estado muy reflexiva, cuestionándome pues muchas cosas, pero bueno, ya se los haré saber más adelante. Esa creo que sería una buena opción para iniciar como una segunda etapa o una segunda temporada del podcast. Ya veremos. Por lo pronto, me gustaría abordar en este episodio un tema que honestamente pensé desde que inicié a grabar este podcast,
pero no me había atrevido o no lo había podido aterrizar del todo. Sin embargo, ahorita que estamos entrando en el mes de junio, me pareció pues importante finalmente abordarlo. Y creo que como preámbulo, como contexto, en caso de que no hayas escuchado el episodio 41, en donde hablo acerca del significado que tienen el 2 de abril y el 18 de junio para los autistas, te sugeriría escucharlo antes o después de no importa. Y bueno, tiene que ver con el tema de la inclusión y de la diversidad. No solo neurodiversidad, sino diversidad en general. El respeto, la empatía y la conciencia. Y me gustaría comenzar mencionando que desde mi infancia, al igual que muchos, crecí en una familia en la cual culturalmente pues predominaba el machismo. Crecí confrontándome más bien mucho, principalmente con mi papá y después también con mi hermano. Cada vez que se tocaba el tema de, por ejemplo, la homosexualidad y los derechos hacia este tipo de personas, generalmente escuchaba muchos juicios al respecto, palabras no muy agradables, cero empáticas y cero respetuosas a mi parecer. Y desde muy pequeña yo me molestaba, no entendía por qué exactamente, pero pues bueno, obviamente siendo una persona que experimenta sus emociones muy intensamente, de una incomodidad, molestia, irritación, yo brincaba a un tema de rabia, de impotencia, de mucho enojo. Y yo lo notaba en mí, no eran niveles emocionales rabiosos dentro del estándar normal, por así decirlo. Yo sí me conflictaba mucho, sí me molestaba mucho y sí confrontaba mucho, y obviamente todo eso culminaba pues en discusión, y por un tema machista pues finalmente terminaba yo siendo la que tenía que quedarme callada, ¿sabes? Sin poder hacer mucho al respecto. Crecí de esa manera y eso afectó mucho, honestamente, mi relación con mi padre. Y a lo largo de mi educación en la escuela, incluso en la universidad y en el ámbito ya laboral de adulta, tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de convivir con personas no solo homosexuales, sino de diferente, hoy lo sé, antes quizá no tenía pues ni el conocimiento de poder ponerle nombre a todo ello, pero sí hoy puedo entender que por todos lados, en cada situación, en cada lugar, en cada momento, siempre me topé con personas que no conectaban o no se identificaban con el género con el que habían nacido, ni con sus preferencias sexuales, ni con su identidad como tal, ¿no? No lo entendí nunca antes, pero sí llegaba a sentir una gran afinidad por esas personas, y curiosamente han sido el tipo de personas que, al menos en mi experiencia personal, con las que mejor trato he tenido, mayor nivel de empatía y en algunos casos ya incluso mayor confianza, ¿no? Y amistades bonitas, aunque quizá no tan duraderas, pero muy reales, muy sinceras, muy honestas, como con un vínculo de hermandad, por así decirlo. Yo antes no entendía nada de esto, simplemente lo sentía y lo percibía de esta manera. Y no fue sino hasta los días en que justamente recibí mi diagnóstico de autismo hace apenas unos años. Bueno, previo a esto, durante un año me hice de una amistad a través de redes sociales por temas de espiritualidad y conciencia. Conocí a una persona
de la comunidad LGBTQ+, y nos hicimos muy amigas. Y hasta la fecha es una persona que me ha acompañado en este proceso, que me ha escuchado y que hemos ido generando un vínculo pues con mucha honestidad, con mucha empatía, con mucha, no sé cómo decirlo, hemos sido espejo una de la otra y hemos aprendido mucho en el camino. Es una persona a la que aprecio muchísimo y recuerdo que cuando recibí mi diagnóstico de autismo y se lo compartí, fue la primera persona a quien se lo compartí vía telefónica y me impactó mucho su respuesta, pero más que el impacto de su respuesta fue como un impacto, fue como un aha moment para mí. Cuando le dije, amiga, pues adivina qué, ¿no? Resulta que sí y que ya confirmé y que ya tengo mi diagnóstico, ¿no? De autismo. Soy una persona autista y apenas me vengo enterando, ¿no? Y recuerdo que su respuesta fue, pues, bienvenida al mundo de, ¿cómo me dijo? Al mundo de la inclusión, al mundo de la diversidad, algo así, ocupó ese tipo de palabras. Y fue como si me cayera un balde de agua helada encima. Y fue como, wow, dije, ahora entiendo. Y bueno, a partir de allí comencé a escuchar a muchos autistas, bueno, comencé a investigar, obviamente, por un tema de autoconocimiento, y a escuchar muchas historias de autistas de diferentes géneros, en fin. Y dio la casualidad de que empecé a escuchar que es muy común que en personas que no son cisgénero, ¿no? Y que de la comunidad trans, etcétera, se identifican mucho con un tema de neurodivergencias. Muchos de ellos son autistas, ¿no? Y hasta la fecha ya para mí es común verlo, ¿no? Y saber de esto. Pero en ese momento entendí el por qué durante toda mi vida pude empatizar tanto con ese tipo de personas y me conflictuaba, me molestaba, o sea, neta, me ponía rabiosa, me ponía muy mal cuando alguien ofendía a una persona gay o lesbiana o como sea, ¿no? De toda esta comunidad. Y no entendía, antes no lo entendía porque era tan intenso lo que yo sentía. A partir de que he escuchado y he visto, he analizado mi propia historia, si bien ha sido más mi percepción, tengo que aceptarlo, pero pues por muchos comentarios, etiquetas, juicios que recibí desde muy pequeña, y porque es muy seguramente, como al igual que muchos, traigo muy activa, ¿no? La herida del alma, la herida del rechazo. Desde muy pequeña pues me percibía diferente en algunos aspectos, ¿no? Por mi excesiva sensibilidad en muchas, tanto emocionalmente como sensorialmente, mi forma de pensar, mis respuestas, de reflexionar, ¿no? Que a veces quizá no iban acorde a lo que los demás esperaban escuchar, no sé. Todo esto me permitió entender el por qué, repito, sí es más bien una percepción, porque sé que a diferencia de las personas, por ejemplo, transexuales, que es pues físicamente, ¿no? Corporalmente sí es una situación más notoria y que sí experimentan muy realmente lo que es el rechazo y la exclusión en muchas ocasiones. A pesar de no ser yo una persona así, por mi condición autista, por mi personalidad, y ya lo dije por muchos comentarios, desde muy joven percibía yo este mismo tipo de rechazo. Hablo de todo esto en el episodio donde hablo acerca de la disforia sensible al rechazo, que antes tampoco entendía yo por qué él tenía muy activada esa herida. Y hasta que entendí, ¿no? Finalmente lo que una personalidad neurodivergente, al igual que una personalidad
de percepción de género distinto, pues de alguna manera convergen, ¿no? A pesar de que unos sí son más notoriamente rechazados que otros, la sensación, la percepción es muy similar. Y esto ha sido muy fuerte para mí porque he podido empatizar aún mucho, mucho más con la comunidad LGBT. Porque repito, si bien no estoy en la misma situación, ya que me considero una mujer cisgénero heterosexual, pero el tener esta capacidad hiperempática y haber tenido y tener hasta la fecha amistades de esta comunidad me hacen sentir mucho más que una aliada. Y creo que esto lo podría explicar mejor también otro autista, al menos no hablo por todos, pero esta capacidad de hiperempatía, a pesar de no estar en esa misma situación, es muy, muy, muy fuerte. Y me atrevo a decir que duele mucho cuando yo escucho, veo, leo que alguien está criticando, juzgando, rechazando o haciendo un mal comentario irrespetuoso, o sea, un comentario irrespetuoso, ¿no? O siendo grosero con una persona así. Me afecta mucho, aunque no quiera y aunque no lo esté viviendo yo en carne propia, sí me duele, sí me afecta, sí me molesta. Y yo sé que hay muchas personas que no son neurodivergentes, que no son de la comunidad LGBT y que son aliados, pero me atrevería a decir que las personas en misma situación, es decir, neurodivergentes, que somos aliados de la comunidad LGBT, podemos sentir mucho más empatía que los que son alistas, es decir, que no son autistas, que no son neurodivergentes y que tampoco son de la comunidad LGBT. No estoy haciendo de menos el apoyo de ese tipo de aliados, pero creo que podemos empatizar mucho más quienes de alguna manera también hemos tenido ese tipo de percepción durante gran parte de nuestra vida, ¿no? De rechazo y esta disforia sensible al rechazo tan fuerte. Y es interesante porque en alguna red social, sobre todo, bueno, no social, me atrevería a decir, en la red laboral de LinkedIn, o LinkedIn, como quieran decirle, alguna vez me tocó leer, el comentario de una persona, aparentemente hombre, creo, haciendo como una crítica muy fuerte y se leía molesto, ¿no? Como castrado, como ya hasta la madre, de todo este tema de lenguaje incluyente, ¿no? Que está, pues podríamos decirlo de moda, pero pues es necesario. El hecho de decir ellas, niñes, ¿no? El ponerle la E en vez de solo decir ellos, ellas, pues son ellas, ¿no? Chicos, chicas y chiques, en fin, todo este lenguaje incluyente, creo que ya se identifica. Que si bien a mí a veces todavía se me dificulta y prefiero no conflictuarme porque es un juego de palabras y o me enfoco en lo que quiero expresar o me enfoco en no estarme equivocando entre decir ellas, ellos, ellas y a veces es como ya voy a hablar en general, o sea, plural, como siempre ellos, ¿no? Y no lo hago ni por molestar ni porque no quiera decir que no esté a favor, ¿no? Ni sea una persona incluyente, simplemente porque es cognitivamente, mentalmente, me conflictúo más con el juego de palabras, pero ya lo estoy explicando, empatizo y estoy a favor totalmente de apoyar a este tipo de personas. El hecho es que esta persona en esta red de LinkedIn hizo un comentario de que ya dejáramos de estar con nuestras tonterías, que si la lengua, el diccionario de la lengua española y no sé qué, y el latín y bla bla bla, marcaba pues el hablar en el típico idioma, ¿no? De ellos y señores y para qué vamos a estar metiendo eso de ellas y niñes y, ¿sabes? O sea, como haciendo una crítica
pues neta desde el enojo, porque se podía leer así, ¿no? Estaba molesto el güey. Y eso, diciendo que era una tontería, que ya nos dejáramos de modas y tal, y que pues ya, como que diciendo, ya vamos a ser personas serias, maduras y ya, hablemos como es, ¿no? Y es bien interesante porque, o sea, cada quien defiende su punto de vista, pero yo tengo muy, muy claro que esta persona que hizo ese comentario, de entrada, lo más seguro es que sea hombre, cisgénero, heterosexual y machista, además de todo, ¿no? Porque queda claro que no entiende que no se trata de una moda, sino más bien de una necesidad. Estoy segura de que si hubiera una total inclusión de todos los seres humanos en este planeta, no habría ni siquiera la necesidad de estar, cambiando, ¿no? El idioma español, porque en inglés no hay problema, o sea, no hay necesidad. Pero en español, pues se ha modificado esto, ¿no? Ese tipo de lenguaje incluyente, con la intención de concientizar, con la intención, a mí me queda muy claro, de que si no se está respetando algo, pues estamos teniendo que llegar a ese punto, a ese nivel de modificar las palabras, ¿no? Y habrá quien se sume y habrá quien no, pero no es una moda, es realmente una necesidad. Repito, si realmente existiera la verdadera inclusión, quizá no habríamos caído en eso, ¿no? No sería ni siquiera necesario y el estar discutiendo entre si está bien y está mal, hablar de niños, niñas y niñes, o sea, porque es muy obvio que cuando tocas el tema hay mucha gente que todavía brinca. A mí personalmente me tocó hace algún tiempo participar en un curso de verano en donde me invitaron a dar clases de yoga para niños. Y recuerdo que sacaron un cartel de publicidad en redes sociales en donde decían que el taller, este curso de verano era inclusivo, ¿no? Porque sí utilizaron la palabra inclusivo. Y decían, trae a tus niños y niñas al curso de verano, bla, bla, bla. Y yo recuerdo que les escribí a las organizadoras y les hice ver que si estaban poniendo si estaban utilizando la palabra como tal, incluyente, o sea, en un ambiente de inclusión, dije, pues entonces sugiero, que les hace falta poner, además de la palabra niños, niñas, dije, pues niñes, ¿no? Porque pues, si están hablando de inclusión, pues vamos como a ser congruentes, ¿no? Y a escribir bien como la frase completa, ¿no? Y recuerdo que me dijeron, no es importante, o sea, ya se entiende. Y yo dije, güey, o sea, en tu cabeza se entiende según tú, pero si está, o sea, ¿sabes? Yo sé que no es, o sea, es más importante los hechos, ¿no? Y el que realmente sean incluyentes en el actuar, más que unas palabras, ¿no? En un post de publicidad, ¿no? Pero creo que va de la mano. Y eso es el tema, o sea, que mucha gente no, o sea, lo hace nada más como de dientes para afuera, o hablan de inclusión, pero realmente no lo están tomando desde lo que es, desde lo profundo, ¿no? Y eso, mi reflexión ante esto es algo que siempre me he cuestionado desde muy pequeña, y lo sigo haciendo, indudablemente, porque la situación del mundo sigue estando, o sea, bueno, no voy a decir que igual, porque sí hay muchas más personas aliadas, hay muchas más personas, hoy sí se ve, ¿no? Que hay hasta instituciones, asociaciones, personas que se dedican, ahorita eso sí, está muy de moda en todas las empresas, que ahora todo el mundo se cree incluyente y ponen en sus estos textos de cuando publican vacantes, y lo digo porque pues ando en ese mundo buscando trabajo, ¿no? Y veo como hasta abajo en letras chiquitas, ¿no? De cuando publican una vacante, todo mundo pone, nuestro ambiente es inclusivo y no hay algo así como, no hay, ¿cómo se dice? Problema, o sea, aceptamos todo género, raza, etnia, género, ya lo dije, bueno, eso se entiende, ¿no? No lo tengo aquí para leerlo.
Y es bien curioso porque también he sabido de muchos casos de muchas empresas que solo hablan de dientes para afuera. Realmente en sus procesos de reclutamiento hacen como que sí incluyen a las personas de la comunidad LGBT, pero a la mera hora ni siquiera les dan chamba o les ponen pretextos y por muy bueno que sea su currículum, pues les dicen que siempre no, que ganó otro participante y ya tomaron el puesto y es como gracias por participar, ¿no? Entonces, bueno. Eso es todo un tema. También las empresas a veces nada más lo hacen como, sí, por querer como subirse al barco de la inclusión, pero realmente no todas las empresas son inclusivas, es un hecho. Y, en fin, hoy en día sí hay más personas que están metidas, ¿no?, en el área de recursos humanos, trabajando en esta parte de la inclusión, ¿no?, de diversidad y educando a las personas, a los empleados. Pero a pesar de esto, pienso que no es aún suficiente. En fin, desde muy pequeña siempre me cuestioné qué hay, o sea, en la cabeza, en el corazón de una persona, de un ser humano, para que sea capaz de, más que de rechazar, y perdón que ocupe esa palabra, pero es que es así, pienso que es así, de odiar a otro ser humano, creyéndose superior. Porque ya si juzgas, criticas, ves mal o dices palabras hirientes hacia esa persona, pues ¿desde dónde lo haces? ¿No? Desde un supuesto grado de superioridad. Y es bien curioso ver cómo muchas personas se dicen ser espirituales, ¿no? Y que bueno, son parte de alguna religión. Y lo digo por experiencia, me consta, ¿no?, que van y oran y toman, en este caso en la religión católica, que es en la cual yo crecí, ¿no? Y toman la hostia y dicen el Padre Nuestro y se persignan y le dan la paz al de al lado y todo amor y paz, ¿no? Pero salen a la calle o están en su casa y ven las noticias o van pasando, alguien va pasando en la calle o en su trabajo y ven a una persona, por ejemplo, homosexual y dicen hasta de lo que se va a morir, ¿no? Es casi que es una aberración y que cómo es posible y que el matrimonio, ¿no?, entre personas del mismo género y cómo adoptan niños y cómo, o sea, todas estas cuestiones que pues finalmente da para más, no voy a entrar en ese tema ahorita y todo tiene un porqué, un para qué. Pero es curioso, ¿no?, cómo se creen unos buenos samaritanos, ¿no? Y que están en paz con Dios y que son personas de bien, ¿no? Y van a entregarle sus pecados, etcétera. Pero afuera en la vida real, en el mundo real, o sea, despotrican, juzgan, a veces sin decirlo quizá con palabras, pero desde sus actos, desde sus gestos, desde el simple hecho de a veces ni siquiera opinar mucho, ¿no? Cuando lo más amoroso sería pues hacer algún comentario pues más, no solo de aceptación, sino de como de aprobación, como de, bueno, pues o sea, está bien, o sea, no importa, ¿no? No es como algo que esté mal. Pero como dicen por ahí, el que calla otorga, o a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Cuando alguien a veces ni siquiera opina, es como, o sea, demuestra que ni siquiera está a favor de, ¿no? Quizá está eligiendo callar para no generar más conflicto, pero no quiere decir que esté de acuerdo. Y esta reflexión que yo tenía de niña era, ¿cómo es posible que la gente vaya a misa y se crean ser buenos padres, madres, hermanos, parejas, lo que sea, ¿no? Todos los puestos habidos y por haber. ¿Cómo es posible, ¿no?, que se crean ser buenas personas, pero están rechazando, excluyendo, criticando a otro ser humano? Y me gustaría finalizar diciendo esto, que he tenido ganas de decirlo desde hace mucho. Y me voy a atrever a decirlo aquí en este podcast, porque es mi podcast y porque tengo todo el derecho a expresar lo que pienso y lo que siento. A todas esas personas que se creen superiores como para ponerse por encima de otro ser humano,
y decidir que está bien o que está mal, o que no debería de existir, o que no tiene derechos o los mismos derechos que él, que la persona que lo piensa, que lo ve así, desde un lugar superior aparentemente. ¿Qué es lo que piensan estas personas cuando reflexionamos esta frase, ¿no? De muy católica, muy religiosa, cuando Jesús dijo, ámense los unos a los otros, ¿no? Y ama a tu prójimo como a ti mismo, o como a ti te gustaría que te amaran, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a estas personas a sentirse con todo el derecho de señalar con el dedo a otro ser humano y decir, no debería, o sea, está mal, ¿no? Y peor aún si sacan toda esta historia, ¿no? Digo historia porque para quienes estamos en este camino de despertar de conciencia, me atrevo a decirlo, ya tenemos muy, muy presente que esta historia de Adán y Eva ni siquiera sabemos si tuvo lugar, ¿no? Finalmente, el teléfono descompuesto y las historias con el paso de los años, de los siglos, pues se van inventando, ¿no? Mucha gente cree todavía este cuento, ¿no? O sea, Dios creó al hombre y la mujer y entonces todo lo que no va en esa línea binaria, ¿no? De hombre-mujer, todo lo demás está mal y no debe de existir y es una aberración y es un error de la naturaleza, etcétera, ¿no? ¿Qué les da derecho a pensar eso? ¿Quiénes se creen? Y de verdad tienen la capacidad de observarse diciendo y pensando eso cuando por otro lado creen que están siendo unos amorosos y perfectos hijos de Dios. Esta es la primera vez, creo, o la segunda, no recuerdo, si me atrevo a grabar un episodio del podcast sin escribir previamente, sin analizar mucho lo que voy a decir. Creo que si no lo hacía de esta manera, iban a pasar no sé cuántos meses más sin grabar podcast. Y sé que puedo ser también criticada, juzgada por este tema. Y creo que por eso también no me había atrevido a hablar de ello aquí en el podcast, porque sé que mucha gente comenzó a escucharme precisamente para aprender sobre autismo, porque son papás de algún niño neurodivergente o porque son psicólogos o lo que sea, pero que lo que los atrajo fue el tema del autismo, clínicamente hablando. Y digo porque me tocó en una ocasión que alguien, hombre, al parecer, me dejó un comentario en Spotify en algunos de mis, no recuerdo en cuál episodio, en donde muy seguramente comencé diciendo algo así como bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mi podcast, bla, 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 bla. No lo recuerdo bien, pero algo así. Y esta persona me hizo un comentario diciendo, vine a escuchar tu podcast, pero desde el principio nada más, desde que escuché eso de bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, ya ahí, algo, ¿cómo dijo? Algo así como, ya desde ahí me perdiste, o algo así como, ya desde ahí vi que es una porquería, algo así tu podcast, o una cosa así, ¿no? Criticó. Pues porque obviamente escuchó mi lenguaje incluyente. Y digo, güey, o sea, ¿en serio tan grande es su ego que ni siquiera hizo ese comentario a un lado y se dedicó a escuchar pues lo que me queda claro que por lo que llegó aquí a mi podcast, ¿no? Para entender o aprender del autismo y de la neurodiversidad, ¿no? Pero desde ahí me queda claro que el tipo juzgó y dijo, esta vieja, no sé, bla, 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 me ha de haber dicho hasta de lo que me iba a morir. Y por su orgullo, ¿no? Y su falta de empatía y por su nivel de ignorancia, pues yo creo que ya ni siquiera escuchó el resto de mi podcast, ¿no? O de ese episodio ni siquiera.
A eso voy, o sea, ¿qué grado de...? Es que es bien curioso porque estamos viendo allá afuera que la violencia, que la guerra, que los políticos, ¿no? Y que al menos aquí en México, ¿no? El tema de, pues sí, la inseguridad y los secuestros y los asaltos y etcétera, etcétera. Pero ya sé que mucha gente va a decir, ay, pero no es lo mismo. Si fueran practicantes de un curso de milagros, entenderían que sí es lo mismo. Ver una guerra allá afuera o un secuestro y ver a una persona cuando tiene ese tipo de pensamientos y se atreve todavía a expresar, ¿no? Ese nivel de odio, de rechazo, nada más por escuchar unas palabras, ¿no? de lenguaje incluyente, ya desde ahí está demostrando toda esa rabia, toda esa odio, toda esa maldad, pues, que está ahí adentro. Porque si no puedes ser ni siquiera respetuoso y empático ante una situación que a lo mejor ni siquiera te afecta a ti directamente, o sea, ¿qué puedes esperar de una persona así? Y ciertamente, hasta cierto punto no es lo mismo que ir a poner una bomba y ir a secuestrar y violar a alguien, pero es obvio, es notorio que hay ese tipo de odio, ¿no? Sé que es una palabra fuerte, pero al menos me queda claro que no es amor y no es empatía y no es respeto lo que esa persona tiene dentro de su corazón. De verdad, algo tan simple. Y con mucho más razón, sé que no soy la única, seguimos procurando el lenguaje incluyente, porque repito, si las personas fueran más empáticas, o sea, respetuosas, bueno, es que va de la mano la empatía con el respeto, porque si no sientes empatía por el otro, pues difícilmente vas a poder respetarlo. Pero en serio, o sea, si no hay ni siquiera eso ante una persona, ante un ser humano que tiene todo el derecho de existir porque sí, ¿qué podemos esperar? O sea, y sé que es triste, la verdad, me entristece a mí personalmente mucho esta situación. Sé que no soy la única. Mm, en mi propia familia sigo escuchando comentarios excluyentes. Me duele, me molesta y es uno de los motivos por los cuales a veces uno prefiere pues marcar distancia, ¿no? Incluso pues con la misma familia, porque es así, no podemos estar tampoco peleándonos, ¿no? Honestamente ya llegas a un punto en el cual ya no, o sea, creo que tiene que ver mucho también con la madurez emocional, ¿no? No desgastarte en entrar en ese tipo de conflictos, pero bueno, eso no significa que no podamos hacer otras cosas, ¿no? Para apoyar. El 18 de junio es el día oficial para celebrar el orgullo de la comunidad autista y el 28 de junio para la comunidad LGBTQI+. Sin embargo, todo el mes está considerado como el mes del orgullo. Y hablando en primera persona, quisiera decir que en lo particular no es que me sienta totalmente orgullosa de ser una persona autista y neurodivergente en general, porque desafortunadamente, dadas las circunstancias externas, no es sencillo aún salir a la calle o en algún círculo social o familiar a decir que eres una persona autista, porque sigue habiendo muchos juicios y falsas creencias al respecto, principalmente para todos aquellos a quienes la sociedad considera que no se nos nota el autismo y por lo tanto no se cree que podamos tener la necesidad de cierto tipo de apoyo en diversas situaciones, siendo eso motivo de que las relaciones interpersonales sigan siendo complicadas. Por lo tanto, bajo ese escenario, no es sencillo decir que se siente uno orgulloso de ser autista. Como lo veo yo, más bien ese orgullo dentro de mi propio proceso lo traduzco en autoconocimiento, autoaceptación, autovalidación, autorrespeto,
amor propio y la capacidad y valentía que he ido desarrollando con el tiempo para sostenerme y contenerme a mí misma como persona neurodivergente, dejando de sentir culpa y vergüenza por mis rasgos de personalidad. Ese orgullo para mí significa estar bien parada, bien arraigada, ocupando el lugar que me corresponde dentro de mi familia y dentro de la sociedad, lo cual para mí tiene mucho significado y sé que para muchos otros autistas también, por haber cargado durante gran parte de nuestras vidas con una sensación de inadecuación en muchos aspectos. Eso es lo que para mí significa esa fecha, lograr soltar el autorrechazo, básicamente. Y creo que para la comunidad LGBTQI+, el significado es similar. El orgullo viene de sentirse validados, validades, valorades, aceptades, incluides, todo con E, para que se entienda el mensaje inclusivo. La palabra inclusión ni siquiera sería tan necesaria si todos respetáramos la diversidad y la neurodiversidad que existe en nuestro planeta. No sería necesario hablar de inclusión si existiera la justa equidad, la suficiente empatía y el total respeto hacia la vida del prójimo. Personalmente no estoy de acuerdo con que en distintas ciudades se afecte el tráfico y las actividades de la vida diaria de muchas personas con los desfiles, las protestas y todo el festejo en torno a estas fechas. Sin embargo, me uno al objetivo y a la necesidad de alzar la voz y de hacernos notar en la sociedad para que se respeten nuestros derechos. Por mi parte, sigo aportando en la medida de lo posible, haciendo activismo y compartiendo a través de mi podcast en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast y en distintas redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y presente también en la red laboral de LinkedIn. Y agradezco que compartan mi contenido para seguir informando y educando a la sociedad de habla hispana con respecto a las neurodivergencias. Muchas gracias nuevamente por escucharme, por seguirme, por dar likes a mis publicaciones, a mis audios, a mis videos. Soy Rubí Elena y nos escuchamos en algún otro episodio. Hasta la próxima. Chao.